¿Estamos contentos por un nuevo día? Imagínense que ya no estuviera hoy. ¿Cuántas cosas dejaríamos inconclusas? Digo, dejaría cosas inconclusas si no está viviendo la eternidad. ¿Me explico? Pero hasta donde yo tenga que hacer, no me importa. Me importa la eternidad. ¿Me explico? Y yo creo que esa es la finalidad de lo que usted y yo tenemos que entender a través de la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Si yo veo que alguien se duerme, voy a ir directamente a donde está. Y ahí José Luis tiene una botella lista para despertarlo. Sí, lo hago, Entonces, para que pongan atención, por eso estoy aquí abajo, para que no se me duerma. Sé que el calorcito y todo eso, pero disfrútelo hoy. ¿A poco cuando está viendo una serie está? Bueno, solamente Miguel ya se duerme, ya está más viejo, ¿verdad? Pero de ahí en fuera ustedes están así, pero prendidos, ¿verdad? Hasta se les reseca los ojos. Bien, mire, ¿qué hizo Jesús después de que resucitó? Seguimos con esta historia, que es una historia tremenda, ¿verdad? Porque uno de repente se pregunta, bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué nos dice la Biblia que qué pasó después? Amén. Bueno, quiero referirme tantito al libro de los Hechos, pero ahorita nos vamos a ir al libro de Lucas, ¿verdad? Esta carta le escribe, según Lucas, a Teófilo, ¿verdad? El escritor de Hechos es el mismo escritor de Lucas, es decir, Lucas es el escritor. Y le dice así: estimado Teófilo, en mi primer libro, ahí está la clave, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es como si hubiera escrito una biografía, pero la verdad es que yo creo que estos hombres, cuando escribieron estos libros, yo quiero pensar que estaban así como que llorando mucho, ¿verdad? Como que cada frase, cada palabra, cada anécdota que escribían, lo escribían como, o sea, difícil de olvidar. Y así lo comienza diciendo Lucas, ¿verdad? En mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo durante 40 días. Diga conmigo, 40 días. Después de que Jesús resucitó, dice que 40 días, es decir, estamos en los 40 días, ¿verdad? En esos 40 días, Jesús se les apareció y les habló acerca del reino. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó en agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos que prepararnos. Aquí la indicación era: no se muevan, no se muevan. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles y los discípulos y seguidores de Jesús? Digo, aquellos quienes decidieron seguir, dice que estaban orando. Y la indicación fue precisa, ¿verdad? No se muevan de Jerusalén. Va a venir una visitación sobre ustedes poderosa, fuerte, como nunca lo han vivido. ¿Estuvieron conmigo? Sí. ¿Están relatando todo lo que yo hice? Sí, pero lo que viene es mayor.
¿verdad? Ahora, vayámonos al libro de Lucas y luego vamos a terminar esta anécdota. Lucas 24, por favor. Lucas 24. Quise leer Hechos como para introducirlos, porque quiero hablarles un poquito de Lucas, ¿verdad? Después de que Jesús resucitó, dice aquel mismo día, dos de ellos, en el versículo 13 del Evangelio de Lucas, capítulo 24, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, unos 11 kilómetros de Jerusalén. Miren, para ellos que ya se había acabado la fiesta, ¿no? Ya se habían acabado los milagros, ya se habían acabado las señales, ya se habían acabado los prodigios. Ya no iba a estar el maestro, aquel que le ordenaba a los demonios que saliera de la vida de Yair, y salían, ¿verdad? Ya no estaba la enfermedad en la vida de José Luis para decirle a la enfermedad vete, ya no, ¿verdad? Ya era una situación un poco triste para estos hombres, ¿verdad? En el libro de los Hechos leímos, para que usted no pierda el hilo, dice, no se muevan de Jerusalén. ¿Y estos qué habían hecho? Ya se habían movido. Hay un dicho que dice que el que se mueve no sale en la foto, ¿verdad? Ese es un dicho, ¿verdad? ¿Cuál era la indicación? No se muevan. Diga a la persona que está a su lado, no se mueva. No se mueva, ¿verdad? No se mueva. ¿Estamos acostumbrados a qué? A desesperarnos, por eso nos movemos, ¿verdad? Nos desesperamos. ¿Qué es la desesperación? La desesperación es falta de fe, porque es desesperanza. Perdí la esperanza, perdí la confianza, ¿verdad? Por eso me muevo. Por eso me muevo. Tomamos la vida cristiana como algo simple, como algo tedioso, como una costumbre, ¿verdad? Como algo que tenemos que nosotros bueno, voy por cumplir. No, usted tiene que aprender a cambiar su expectativa. Jesús le dice a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén porque viene algo mayor para ti. Amén. Viene algo mayor para ti. No se muevan. Estos ya habían caminado 11 kilómetros. Pensaron que después de que Jesús había sido crucificado, para ellos ya había terminado la fe. Un acto pudiera ser que sea el motivo que nuestra fe termine, ¿verdad? Pudiera ser el motivo. Aunque nosotros no estamos aquí por los milagros, nosotros seguimos a Jesús porque lo hemos confesado nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. No estamos por el pan o por los peces, estamos porque queremos ser discípulos de Jesús. Ellos ya habían caminado 11 kilómetros, se acabaron los peces, se acabaron los panes, se acabaron pues los milagros. Murió el Señor, fue crucificado, ya se terminó todo. Lo que era una esperanza, lo que era un motivo, toda esa gente que se agolpaba, que se juntaba, ¿verdad? Que se reunía, que veía cosas extraordinarias cuando Jesús hablaba, porque algunos de ellos le decían, ¿quién es este hombre que con tanta autoridad nos habla? ¿Qué tipo de enseñanza es que a todos nos deja sorprendidos? Se había acabado eso. Se había terminado eso. Y algunos dijeron, pues ya, vámonos, regresémonos. Se terminó aquí la fiesta en Jerusalén, ¿verdad? Unos 11 kilómetros de Jerusalén ya iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Diga conmigo, sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, porque iban
iban consternados. Imagínense, 11 kilómetros, plática y plática, peleándose y consternados. Oye, ¿y tú cuántos panes te comiste? ¿Cuántos peces? No, pues yo aproveché, ¿verdad? No, pues yo estuve cerca cuando sanaron a Bartimeo. No, pues ay, no, yo conté los demonios que salieron de Elizabeth, ¿verdad? Fueron 7 demonios, sin faltar ninguno. No, y olvídate con el Gadareno. Sí, yo perdí la cuenta, pero sí era más de 1,000,000 de demonios. Digo, más de 1,000 demonios. ¿Me explico? Era una situación ahí que dice que sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Fíjense, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban ¿qué? ¿Sus ojos estaban qué? Póngame la cita ahí, por favor. Sus ojos estaban, dice, ciegos, velados. ¿Cómo era posible que 11 kilómetros después, ¿verdad? Que un día después, ya sus ojos estaban velados, cuando sus ojos habían visto maravillas? Diga conmigo, ¿me podrá pasar? ¿Me ha pasado? Dígalo. ¿Estaré así? ¿Me explico? 11 kilómetros después, como decimos ahorita, 2 doritos después, ¿no? 2 doritos después sus ojos estaban velados. Oiga, habían visto milagros, habían visto señales, habían visto maravillas que Jesús había hecho donde Él estaba. Muchos de ellos vieron cuando 4 hombres subieron por un techo, por el hoyo de un techo, a un enfermo, porque la casa donde estaba Jesús estaba llena. Y decían, ¿cómo vamos a meter aquí a nuestro amigo que está tan enfermo, que a punto de morir? Pues bueno, vamos a meterlo por el techo, ¿verdad? Ellos vieron todo eso. Vieron cómo el enfermo del techo lo bajaron y el enfermo. O sea, muchas cosas que dieron ellos, palparon ellos. Sin embargo, ahora dice que 2 doritos después, sus ojos estaban velados. A ver, dígale a la persona que está a su lado, ¿cómo es posible que después que Dios haya hecho milagros en tu vida, sigas incrédulo? ¿Será posible eso? ¿Ah? No nos debería de pasar, oiga usted, no nos debería de pasar. No debería de ser eso. Mire, sigamos leyendo porque me entusiasma esto, ¿verdad? ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les pregunta Jesús. Dice, se detuvieron cabizbajos, uno de ellos llamado Cleofas, ¿verdad? Puede ser cualquiera de usted, ¿verdad? Uno de ellos llamado Felipe, le dijo, ¿eres tú el único peregrino? Fíjese, confundieron a Jesús como un caminante más. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Porque 12 horas atrás habían crucificado a Jesús. Y 2 doritos después, todos estaban consternados, ¿verdad? ¿Eres tú el único en Jerusalén, peregrino en Jerusalén, que no se ha enterado de lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado?, pregunta Jesús. Y aquí viene esta parte que yo quiero comentarles. Mire, hermano, antes de narrar esta parte que está tremenda, cuando yo me convertí, inmediatamente me pusieron como maestro de niños. Yo fui maestro de niños. Hasta el día de hoy, una de mis alumnas es una gran psicóloga que da conferencias por donde sea, ¿verdad? Porque cuando yo les contaba las historias de Jesús, se las contaba yo con tanta pasión que ellos se imaginaban mucho. Y varios de ellos todavía están firmes en el Señor, ¿verdad? Porque en ese entonces estaba yo nuevecito. Y para mí el haberme convertido era algo
fue algo tremendo, hermanos, que de repente luego todavía me siento así con esa felicidad, porque es algo que no se debe de apagar. Si te convertiste bien, es algo que no se debe de apagar. Si no ha pasado así en tu vida es porque te convertiste a medias. ¿Y qué quiere decir? Que necesitas volver a aceptar a Jesús, necesitas ir al encuentro y necesitas ir a la academia y necesitas compartir la palabra para que la pasión no se apague. Sino de lo contrario, hermano, va a pasar lo que dice esta parte. Dice, Jesús les pregunta, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Y ellos comienzan a narrar una historia. Diga conmigo, narrar una historia. Narrar una historia cualquiera lo hace, ¿cierto? Cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Ayer estaba yo en la Junta Auxiliar de aquí de Zaragoza, ahí en la presidencia de la Junta Auxiliar, y ya estábamos cansados porque hicimos varios recorridos por varias juntas auxiliares. En eso me llamó mucho la atención un cuadro grande, cuando puedan vayan. Es un cuadro grande del general Zaragoza, que está en el salón de usos múltiples de ahí de la presidencia, pero lo pintaron con tanto, o sea, está padre el cuadro, ¿verdad? Y afuera hay una narrativa, una inscripción que le hicieron a mano, como esculpido, de la batalla del 5 de mayo, ¿verdad? Yo me senté en un sillón y empecé a leer. Digo, que el general Zaragoza da un reporte a un mando de guerra de la Federación sobre los sucesos de cómo se dio la batalla del 5 de mayo. Y uno se queda asombrado. Deben de visitar ese lugar, la verdad. Pero es una narrativa, es una historia, que yo no tengo tiempo para contar esa historia ahorita, pero yo se las cuento y le va a gustar, ¿verdad? No estuve ahí, pero la historia está bonita, la narran tan bien. Y esta historia está tan bien narrada por estos peregrinos camino a Emaús, que no deja de ser una narración que te entusiasma. A veces Jesús pareciera una historia en nuestras vidas que solamente nos entusiasma, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede. Unos hombres velados, ¿verdad?, que ya habían caminado 12 kilómetros, que ya se habían decepcionado del cristianismo, ¿verdad? Solamente les quedaba un pedazo de historia. Un pedazo de historia. En ese momento, cuando estuve yo ahí ayer, ya teníamos mucha hambre, ¿no? Y ahí alguien compró pollo, yo me comí 2 taquitos de pollo, ¿verdad? Y eso satisfizo mi hambre en ese momento. ¿Y por qué les cuento de estos 2 tacos de pollo? Porque esos 2 tacos de pollo es como esta historia. 2 tacos de pollo, una historia. A veces puede satisfacer tu fe nada más, cuando no funciona así. Para ellos ya Jesús, 11 kilómetros después, ya Jesús era una historia simple para ellos, porque estaban velados. O un año después de mi conversión, Jesús es una simple historia. 5 años después, Jesús es una simple historia. ¿Y por qué vas a la iglesia cristiana? No, porque me gusta. Porque me gusta. ¿Y cómo es que asistes? Pues ¿qué? Es que si no voy, ¿para qué? El pastor luego me está ahí, llame. Bueno, yo no soy de llamar, ¿eh? Pero ¿qué tal cuando los encuentro? ¿Me explico? Hermanos, estos hombres que respondieron, lo de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Lo de Jesús de Nazaret era un profeta
poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte, lo crucificaron, pero nosotros abrigamos la esperanza de que era el quien iba a redimir a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron: Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Una simple historia de unos simples velados, de unos simples mortales que solo pudieron satisfacer su hambre de esperanza con 2 tacos de pollo. Este sermón yo lo llamaría 2 Doritos después, o 2 tacos de pollo para mi hambre. O sea, mi familia sabe que a mí me gusta el pollo. Yo me comería yo soy un pollo infeliz, porque son bien ricos, ¿no? Pero de esa rosticería, hermanos, te daba, bueno, 2 tacos de pollo, bueno, ya me espantó el hambre, ¿verdad? Así es esta historia. Una historia de unos hombres consternados, desesperanzados, de unos hombres que no tenían otro remedio que decir: bueno, no tengo otra opción que ir a Perizón. La verdad es que hay muchas opciones, ¿eh? Aquí a media cuadra está otra. Ahí están los sábados por si no quieren venir los domingos. Más adentro hay otra, ¿verdad? De la fe tradicional. Ahí puede usted ir a dormirse si quiere. Hay como cierta hermanita que estoy viendo acá, ¿verdad? Ahí puede usted ir a dormirse si quiere, ¿verdad? Nadie le va a decir nada. ¿Me explico? Una historia simple, una narrativa sin sentido, sin vida, sin experiencia, sin esperanza, sin fe. ¿Dónde quedaron los milagros? ¿Dónde quedaron las maravillas? No se muevan de Jerusalén, les decía. No se muevan de Jerusalén. Espérense ahí. Espérense ahí. Y mire, después de esta historia dice, ¿sabe qué les contesta Jesús? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Sabe qué dice mi versión? Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Qué les quiso decir? Todo lo que ustedes saben de los profetas antiguos, tenía que venir el Hijo del Hombre y tenía que haber un cumplimiento de sufrimiento antes de que se manifestara en gloria. Ustedes lo saben, porque ustedes saben la ley, saben la cultura. Sus padres se los han contado, sus padres de sus padres de sus padres. Los milagros que vivieron sus padres, ustedes tienen de la dicha ahora de verlo cara a cara. Nuestros padres no vieron a Jehová de los ejércitos, pero creyeron en él y vieron los milagros. Ahora ustedes tienen la fortuna de ver cara a cara cómo Jesús hace milagros. Como ahora pueden decir que solamente fue una situación que sucedió hace 3 días y que ya llevan 11 kilómetros y todavía siguen consternados, siguen tristes, siguen angustiados y afligidos. Qué torpes son y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Entonces,
comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Fíjense, ¿qué hizo Jesús? Reafirmó la palabra en la vida de ellos. A ver. Quizás necesitan ir a la academia. Ahí les voy a enseñar de qué se trata esto. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, o sea, después de una capacitación, después de 2 doritos, después de 2 tacos de pollo, abrieron sus ojos. Y lo reconocieron. ¿Pero qué hizo él inmediatamente? Desapareció. Mire, esta parte de la escritura dice: no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Mire, hermano, esto está tremendo. ¿Qué estaba pasando dentro de ellos? Estaban sintiendo. No estaba ardiendo nuestro corazón, dice, mientras caminábamos con Él y comíamos con Él, nuestro corazón estaba ardiendo. Y es que eso es lo que sucede cuando la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cómo puedo yo abandonar algo que arde mi corazón y que es lo único que puede hacerlo de esa manera? No hay de otra. La verdad es que yo no he vivido otra experiencia mayor o de esta forma satisfactoria como lo he sentido la presencia de Dios. No me ha satisfecho nada. Mire que he estado en lugares, he comido cosas, he vestido cosas, etcétera, de todo. Pero ahora entiendo que eso no es lo mejor que Dios no ha preparado para los que le aman. Lo mejor que Dios ha preparado para los que le aman es su presencia. Jesús decía: yo no puedo darle, dice, en vez de pan a un hijo, una serpiente. Yo le quiero dar el Espíritu Santo, yo le quiero dar mi presencia. Y eso es la mejor satisfacción que nosotros podemos tener. Pero ellos lo habían perdido. Y ese es el peligro, mis queridos hermanos, cuando perdemos la presencia de Dios porque ya no la sentimos. Y no es porque Dios no esté, o no es porque Dios no quiera, es porque usted decidió no volverlo a sentir. Hay 2 factores: 1, sus pecados; 2, alejarse. Ellos sabían qué, y sus ojos estaban velados. Caminó Jesús con ellos, platicó Jesús con ellos, los capacitó, comieron con él. Hasta entonces dice que con razón nuestro corazón ardía. Pues sí, era Jesús. Pero cómo es tremendo eso. Y nosotros tomamos esto muy simple, decimos: ay, que tantito es tantito. Pues algo tantito nos puede hacer perder el mejor sabor de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora vayamos al libro de los Hechos, por favor. Ya con esto voy a ir cerrando. Hechos 1. Les dice: no se alejen de Jerusalén, no se alejen de Persia, México, no se alejen de Jerusalén, no se alejen de los grupos de amistad. Amén. No se alejen de la palabra, no se alejen de la presencia de Dios. No te alejes. Espera la promesa del Padre, de la cual les había hablado. Juan bautizó en agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Dónde me quedé? Se movió aquí.
¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Jesús les contesta, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué dice? Recibirán ¿qué? Poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder ¿para qué? Para ser mis testigos. ¿Para qué es el poder de Dios? Vamos por partes. Primero, ¿para qué es la presencia de Dios? Para convencerte de que hay un Dios. Amén. ¿Para qué es el poder de Dios? Para ser testigos. Todavía tenemos tiempo. Ahorita llevamos como casi 15 o 20 personas que van a ir al encuentro. Deberíamos llevar 30 personas como buenos testigos. Pero eso dice, cuando venga el Espíritu, 40 días después, iba a venir un derramamiento. Iba a venir un derramamiento. Y con ese derramamiento de la presencia de Dios, el poder de Dios para ser testigos. No quiero hablar más de esto porque en otra reunión voy a hablarlo, ¿verdad? Pero ¿en qué quiero concentrarme, hermanos? ¿Por qué les dijo que se esperaran en Jerusalén? ¿Por qué tenían que quedarse ahí? ¿Por qué les dijo en textos atrás o les hablaba y les enseñaba acerca del reino? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Será para mí el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Tenemos que vivir el reino de Dios. Tenemos que aprender acerca del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con conducta, tiene que ver con cultura, no con costumbre. Tiene que ver con honra, tiene que ver con servicio, tiene que ver con intimidad, con comunión, tiene que ver con conocimiento. Todo aquel que vive una comunión con Dios conoce a Dios. Si usted me dice ya a los 35 años que yo con mi esposa, usted me pregunta, ¿y conoce a su esposa? Bueno, a lo mejor no un 100%, pero ya un 80%. ¿Verdad? ¿Y vamos cuánto? 35 años. Digo, hay quienes se desesperan antes de tiempo y ya buscan otra opción porque dicen, pues es que yo no la conocía, no sabía cómo era o cómo es. Y ahí andan chupando por acá y por allá, ¿verdad? Necesitamos un encuentro, una comunión, una firmeza, porque de esa forma entenderemos de qué se trata el reino de Dios. Amén. Y eso es lo que dice aquí. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Durante 40 días. Estando ellos en Jerusalén, aprendieron acerca del reino de Dios. Ya hubiera yo querido tener un maestro como Jesús hablándome del reino, ¿verdad? Ahorita confórmense con Bencas o conmigo, ¿verdad? Pero esto es el reino de Dios. Debemos enamorarnos del reino de Dios, pero debemos enamorarnos más del rey que está en el reino. Se llama Jesús. Por eso dice, no se alejen de Jerusalén,
Esperen la promesa. Hay una promesa para ustedes, de la cual les he hablado. Juan bautizó en agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, serán bautizados con poder para ser testigos. La presencia de Dios no es para que, ay, sentí muy bonito. La presencia de Dios se puede transformar en poder de Dios. Y una vez que esto suceda, es para que seamos testigos. Amén. Mire, no importa si la persona le dice, oye, como que ya me contaste mucho, ¿no? Pues te voy a seguir contando, porque el poder que yo necesito que se manifieste en tu vida necesita pasar, necesita suceder. Amén. No se canse, hermano, no se canse. O sea, si esa persona de repente esta semana no le quiso escuchar, pues déjala pasar y busque otra, y a la siguiente vuélvala a buscar otra vez, hasta que el poder de Dios se manifieste en su vida, porque lo necesita, lo necesita. Cada vez que yo tengo una oportunidad de llevar a alguien a Cristo, yo le digo, Señor, que tu poder se manifieste aquí, porque estoy siendo testigo. O sea, le estoy diciendo a esta persona, recibe a Cristo. Señor, es aquí donde yo necesito que tu poder se manifieste. ¿Qué cree que va a hacer Dios? Lo va a cumplir. Recibirán poder y me serán testigos. Ese día oré ayer, ¿no? Oré por esta señora, ¿verdad? Y es lo que decía, Señor, esta oración marque su vida, Señor. Marque su vida. Haz algo en la vida de esta mujer, Señor. Y de repente Dios me dice, me habla de los 12 años de esa mujer. Yo digo, yo no sé qué pasó en tu vida a los 12 años. Si quieres, recuérdalo. Pero aquí está Dios para obrar en tu vida. Todo lo que usted ha vivido en la presencia de Dios tiene que ver con esto. Y es eso nuestra vida. La vida del reino es esto. Todos esos días que Jesús les habló a esta gente sobre el reino, fue para eso. Si ustedes no entienden el reino de Dios, ¿cómo quieren invitar a otros a entrar al reino de Dios? Si ustedes no piden el poder de Dios, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios si no les hablan a otros? La vida cristiana no solamente es de cantar y levantar las manos, es satisfactorio, es padrísimo. Yo aprovecho y yo estoy concentrado, ¿verdad? Es padrísimo venir a alabar a Dios, pero es mucho mejor hablar de Cristo y que el poder ahí de Dios se manifieste. Es mucho mejor cuando llegues al cielo, porque ¿cuántos quieren llegar? Cuando llegues al cielo, lo primero que Dios te va a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo te fue la tierra? No, chido. Allá en Perison cantaban padre, ¿no? Pero ¿qué tal cuando te pregunten, ¿y cuántas almas ganaste? ¿Experimentaste mi poder? No, pero tu presencia estuvo padrísima. No, o sea, sí es bueno, pero el poder de Dios es mejor. Amén. Que Jesús, con el cierro, que Jesús no se convierta en su vida en una historia simple y llana. Amén. Porque entonces yo prefiero escuchar una historia de Calimán o prefiero escuchar La Rosa de Guadalupe. ¿Me explico? Como decía el cantante colombiano, creo que es, ¿no? Jesús es verbo, dice, y no sustantivo. Jesús es verbo. El verbo de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Hizo milagros, hizo sanidades, hizo prodigios, fue crucificado, resucitó al tercer día, sigue con nosotros, nos dejó la promesa del Espíritu Santo para ser testigos. Esa es la historia real. Y estos son todos a los que yo les he compartido y se ha derramado también en ellos el poder de Dios. Mi historia no es simple.
Mi historia es verdadera. Amén. Esa es la historia que yo quiero saber. Si usted no tiene la misma historia, entonces cuénteme la historia de la Rosa de Guadalupe. Y a lo mejor me río con usted un rato y lo tomo como torpe, porque ese es el término que utilizó Jesús acá. Tan torpes sois, dice. Hay una historia mejor que contar. Amén. Pero si usted no quiere vivir esta historia, yo creo que le va a salir mejor la historia de Guadalupe, de la Rosa de Guadalupe. Y aquí en la colonia hasta le van a dar la bienvenida en todas las casas. Amén. Esto es lo que fue después de la resurrección, Esto es lo que fue después de la resurrección. Hubieron personajes que aquí estamos, Jesús, estamos contigo, ¿verdad? Estamos esperando la promesa, pero habían personajes que caminaron a Emaús, que llevaban 11 kilómetros y ya todo se había terminado. Su historia era simple. Amén. ¿Usted a dónde va? ¿Va a Emaús o va a la promesa? ¿Qué quisiera usted vivir? ¿Una caminata de Emaús o esperar la promesa? Amén. Estamos a unos días. Cuando venga el día vamos a tener una reunión y vamos a buscar la presencia de Dios. Que el poder de Dios se derrame en nuestras vidas, como en el día de Pentecostés. Faltan pocos días para el Pentecostés. Prepare su corazón. Amén. Y que sea un día glorioso, que ese día el Espíritu Santo nos ministre de tal forma, hermanos, que nos haga testigos de su poder en la vida de otras personas. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Pónganse en pie, por favor. ¿Cómo me gustaría que le pusiéramos de título a este mensaje? ¿2 Doritos después o 2 tacos de pollo? Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eso es lo que anhelamos. Saber qué pasó, saber qué sucedió. Saber, Señor, que queremos quedarnos con una historia real, no una historia simple, común, Señor Dios. Una historia real. Porque queremos caminar con el resucitado. Caminar con el hombre que ascendió a los cielos, pero que antes de ascender dejó la promesa de derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Esa es la historia que yo quiero vivir, Señor. La historia de los libros de los Hechos no termina en el capítulo 29. Sigue. El otro capítulo lo tengo yo que escribir. Cuando yo vea las almas rendidas, cuando yo vea a mis amigos, a mis familiares, cuando yo vea a mis compañeros rendidos delante de ti, Señor. Hombres y mujeres que están dejando su vida de maldición por una vida nueva, por una vida transformada. Oramos por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno, Señor, de los que van a ir al encuentro. Que en ese encuentro, Señor, cara a cara, ellos puedan experimentar tu poder, Señor Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Yo bendigo desde el más pequeño hasta el más adulto que hoy se ha reunido, Señor Dios. Y los mando en esa bendición para sus actividades. Señor, que les vaya bien, que triunfen, que prosperen, Señor. Y si hay barreras en sus caminos, que a esas barreras ustedes le puedan decir: quítate en el nombre de Jesús. Y que se quite, pero que tú avances, que triunfes, que tengas éxito y que te vaya bien. Gracias, Dios, porque creo que así será hecho en el nombre de Jesús. Amén.